Buenas tardes. A continuación nos permitimos dar el parte médico relacionado con el coronavirus en el estado de Yucatán. Doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 11 de julio. El miércoles llegó un nuevo lote de 24.400 vacunas CanSino de una sola dosis contra el coronavirus para iniciar con la aplicación para personas de 30 a 39 años en los municipios del interior del estado que se darán a conocer próximamente. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 305 pacientes en hospitales públicos. 42.941 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 50.236. Hoy se detectaron 260 nuevos contagios de coronavirus, 218 en Mérida, 6 en Progreso y en Valladolid, 3 en Motul y en Tizimín, 2 en Chocholá, Jalachó, Canacín, Temozón, Tetis y Humán, y 1 en Aquil, Vaca, Cenotillo, Chemash, Concal, Silam González, Izamal, Mama, Maxcanú, Ticul, Tixcacalcupul y Yaxcabá. De los 50.236 casos positivos, 436 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 30.929 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 8.629, en la zona oriente 7.947, en la zona centro 2.888, en la zona sur 4.315, en la zona poniente 7.150. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 19 fallecimientos. Son 13 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 35 años a 80 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, EPOC y asma. 8 residían en Mérida, 2 en Ticul, 1 en Tizimín, 1 en Oxcuxcap, 1 en Zacalum, 1 en Canacín, 1 en Jomún, 1 en Temozón, 1 en Chemash, 1 en Valladolid y 1 en Durango. En total son 4.707 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.283 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 305 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos actualizando e informando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.